Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado. Hay unos textos bíblicos que bendicen mi vida y quiero compartirlo contigo. Sería inapropiado tener yo un tesoro en mis manos y no poder compartirlo en este momento. Y ese tesoro es la palabra de Dios. Específicamente en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, Jesús hace una declaración tan interesante que yo sé que va a servir para tu vida. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en nosotros, pedid todo lo que quieras y hecho será. ¡Wow! Jesús dijo: si permaneces en mí. Y usted me preguntará: pastor, ¿y cómo yo puedo permanecer en Dios? Bueno, cuando usted ora, usted está permaneciendo en Dios. Cuando usted medita la palabra de Dios, usted allí está permaneciendo en Dios. Cuando usted obedece al Señor, usted está permaneciendo en Dios. Cuando usted decide hacer las cosas correctas, así como Dios desea que nosotros lo hagamos, allí usted está permaneciendo en Dios. Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra, cuando usted declara la palabra, cuando usted pronuncia la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 23, cuando usted habla y dice: Jehová es mi pastor, y usted se deleita en esa palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Allí usted permanece en Dios. ¿Y cuál es el resultado? Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted ora, cuando usted medita la palabra, cuando usted estudia la palabra, cuando usted mantiene una comunión constante con el Dios creador de los cielos y la tierra, usted está allí permaneciendo y el resultado será que todo lo que usted pida será hecho. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la Tierra Prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Hoy estamos con el tema sanguijuela espiritual y tiene que ver con aquellas personas que solo reciben beneficio de Dios y cuando les toca ser agradecidos, ser voluntarios, trabajar por Dios, sembrarse para Dios, ahí vienen las 20.000 excusas: no tengo tiempo, estoy cansado, eso perjudica mis planes, yo no me congrego porque no tengo tiempo, Cualquier recurso es bueno para argumentar una negativa. Y eso lo está notando Dios. Estamos hablando sobre 10 leprosos que narra la Biblia en Lucas capítulo 17, del 11 al 19. 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Los 10 fueron sanados, solo uno se regresó y se puso a la orden de Dios, le dio las gracias a Dios. Los otros 9 no quisieron involucrarse con Jesús, no quisieron relacionarse con Jesús, hicieron su vida a su manera. ¿Se imaginan ustedes cómo transcurrió la vida de aquellos 9 leprosos que no se relacionaron con Dios? Seguramente se casaron, seguramente pusieron negocios, seguramente comenzaron a estudiar, quizás lograron ciertos beneficios que nunca habían logrado, pero los que se casaron en su matrimonio, Dios no estuvo presente. Por lo tanto, fueron matrimonios simples, matrimonios sin amor de Dios, matrimonios fracturados, hijos sin amor, empresas sin prosperidad, quizás mucha plata, plata no es prosperidad, quizás mucha plata, pero no hubo tranquilidad, quizás mucho dinero, pero faltó el sueño, quizás durmieron en unas camas super king, unos colchones de alta ingeniería, pero les costaba conciliar el sueño.
Mientras que el único leproso, a quien Dios le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, ese leproso fue feliz por los 4 lados. Seguramente prosperó, también se casó, tuvo su casa, pero se involucró en los caminos del Señor, por lo tanto Dios estuvo presente en su vida. Quizá vivió una vida humilde, quizá vivió en una casa humilde, pero esa casa, aun cuando era humilde, estaba llena de la presencia de Dios. Aun cuando esa casa no tenía lujos, no era una casa despampanante, no había carros de último modelo, pero era una casa feliz donde se respiraba armonía. ¿Cuántas personas no quisieran vivir así como los Anís Lara, ¿vale? Una familia amiga por allá en la calle de San Luis al final, a la orilla del río caudaloso Apure. Es una casa humilde, pero se respira. Todo el que entra dice, wow, ¿qué hay en esta casa? Se respira armonía. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Ese fue el caso de aquel único leproso agradecido. Se involucró con Dios y fue feliz. Dormía de cabo a rabo, de patas a cabeza. Dormía tranquilo, dormía feliz, sin sobresaltos, porque Dios estaba con él. Este es el buen negocio de un avispado, que se involucre con Jesucristo, que mete a Jesucristo en su vida. Mientras que los otros 9 leprosos mal agradecidos, lo único que obtuvieron fue la sanidad, pero la presencia de Dios no estuvo ellos. Al único que Dios le dijo, levántate, fue al agradecido. Los otros siguieron postrados, quizás con plata, pero postrados, sirviéndole al pecado, sirviéndole a los vicios, sin alegría, sin paz, sin matrimonios felices, sin hijos obedientes, porque Dios no está presente. Donde Dios está presente hay alegría. ¿Qué dice mi amada esposa, la pastora Anis Milagros, esposa? Sanguijuela espiritual, esposa. Mucho por ahí. Bueno, realmente es un tema interesante. Se trata de 10 leprosos, a los cuales a los 10 recibieron el mismo beneficio de Dios. 10 leprosos fueron sanados, 10 personas que no tenían esperanza ni futuro para ellos, porque como lo narra la palabra de Dios, los leprosos eran sacados fuera de la ciudad, tenían que vivir alejados de la gente, solos, estaban distinguidos y no por bien, sino que para que nadie los tocara, para que nadie se les acercara, porque era una enfermedad altamente contagiosa en esa época. Y entonces esos leprosos estaban confinados a vivir una vida triste, una vida de soledad, una vida que lo que les esperaba literalmente era la muerte. Esa era la historia de la vida de ellos, esa era la escena que ellos vivían, angustia, la piel deshecha, arruinados, sin nada, lejos de la familia, no tenían esperanza de ningún tipo. Pero qué bueno, llega Jesús y se encuentra con estos 10 leprosos y cambia la escena, cambia la vida de estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos tienen un encuentro sobrenatural, tienen un encuentro con el cielo mismo que lo representaba Jesús allí en ese momento. Y cuando las personas tienen un encuentro con Dios, tienen un encuentro con el cielo, por más crítica que sea la situación que alguien puede estar viviendo, como era la de estos 10 leprosos, la historia de la vida de estos leprosos cambió. Dios les dio la palabra, ellos la creyeron, se presentaron al sacerdote y realmente el sacerdote dijo, sí, ustedes están limpios, ya ustedes no tienen lepra en su cuerpo. Fueron 10 leprosos sanados, pero la cosa está como lo decía mi esposo, de esos 10 leprosos, a 9 de ellos se les olvidó el milagro que Dios había hecho en sus vidas. No fue suficiente lo que Dios hizo en la vida de ellos. Ellos obtuvieron lo que ellos querían de Jesús y le dijeron, chao, ya no te necesitamos más. Ya lo que nuestra carne quería, lo que nosotros anhelábamos, ya lo obtuvimos de ti. Y como lo obtuvimos, ya no tenemos más nada que buscar. O sea, ya nos olvidamos de aquel Jesús que dio la palabra profética y sanó a aquellos 9 hombres que se fueron a hacer su vida, a continuar con su vida, pero a su manera, porque no fueron 9 los sanados, fueron 10, pero hubo uno, a diferencia de aquellos 9, que algo en su ser decía, yo no puedo ser una persona malagradecida, yo tengo que regresar y volver a aquel hombre que me dio la palabra y yo sané. Voy a regresar agradecido, voy a darle las gracias como lo hace una persona
a quien Dios se le revela en su vida. Una persona a quien Dios se le revela en su vida no puede ser una persona malagradecida con su semejante, porque si tú no agradeces al que tienes al frente, aquel que te está ayudando, aquel que te está tendiendo la mano, menos lo vas a hacer con Dios, que aunque Dios te dio la vida y te dio el ser que tiene, pero como no lo ves en carne y hueso, bueno, si no lo agradeces al que te hace un gesto en esta tierra, que lo tienes al frente, ¿cómo vas a agradecerle a Dios? Menos vas a agradecer a Dios. Así fueron aquellos 9 leprosos. Ellos fueron malagradecidos, obtuvieron el beneficio, sacaron el beneficio del Señor, como lo dice mi esposo, el nombre del programa que estamos haciendo hoy, sanguijuelas modernas, sanguijuelas espirituales. Se chuparon del maestro lo que querían, pero ya hasta ahí. Obtuve mi beneficio propio, me sacié, obtuve lo que quería y ya me voy. No tengo más nada que ver contigo. Así actualmente también actúa mucha gente en el reino de Dios. Van a una iglesia, Dios hace el milagro, Dios los sana, Dios les da la provisión. Dios muchas veces, ay, pastor, ore porque necesito un trabajo. Dios les da el empleo, Dios les da la casa que necesitan, Dios les da el vehículo, porque dice la palabra de Dios que nada tiene el hombre de sí mismo si no le fuere dado del cielo. Usted y yo no tenemos nada que no nos los haya dado Dios. Entonces reciben los beneficios, pero no se recuerdan más de quién les dio los beneficios, quién le dio el poder para hacer la riqueza, quién le dio la gracia y la unción para estar en el trabajo que usted está ejecutando hoy. ¿Quién le dio la gracia y el poder, la vida, la salud, para que usted obtuviera los recursos para comprarse el carro, para comprarse la casa, para darle los estudios a su hijo quizás? Pero hasta ahí me olvidé de Dios. Eso mucha gente cree que lo hace porque tienen habilidades y destreza. Aquellos leprosos, aquellos 9 leprosos quizás dijeron, bueno, nos sanamos porque quizás en su mente pusieron algún argumento, pensaron que no, o sea, que ellos no tenían que agradecerle nada a nadie por la sanidad de su cuerpo. Pero qué bueno, hubo uno que nos dejó una enseñanza. Qué bueno que no fueron 10 malagradecidos, sino que hubo uno para que nos diera la enseñanza que hoy queremos dejarle a todos nuestros amados televidentes. El hombre agradecido y la mujer agradecida de Dios va a recibir más que aquellos que chupan, que sacan el beneficio de Dios y se van y no regresan más. Aquel hombre que regresó obtuvo el beneficio. Dios le dijo de ahora en adelante, levántate, tu fe te ha salvado. Ese levántate es, vas a prosperar, vas a recuperar tu familia, vas a ser feliz, vas a hacer mucho más de lo que eras antes de tener esa lepra y vas a obtener lo que nadie te puede dar, que es la salvación. Qué hermoso, esposo, un tema interesantísimo. Amén. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos al segmento final, las conclusiones y la oración por todos nuestros televidentes, tantas peticiones de oración que recibimos. Y abrimos el próximo segmento con el apóstol Desiderius Cátegui y sus familias Jays. Una pausa, ya regresamos.